me equivoco, directora de Fomento y Desarrollo del Desarrollo Departamento minero. de Antioquia. Desarrollo minero del Departamento de Antioquia. Desarrollo minero. Dentro de próximo, la Dirección de Minas y Energía. Ok, Isabel Cristina Castañeda, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy bueno, ya no somos autoridad minera. Desde el año pasado, hasta el 31 fue. Hasta el 31 de diciembre fuimos la autoridad minera en asuntos de fiscalización y titulación minera, Sí. ¿cierto? Que éramos delegados por la Agencia Nacional Minera. El 31 de diciembre, el 28 de diciembre, nos dan la noticia de que no renuevan esta delegación y nos ponen como tarea entregarla en los primeros 6 meses del año que iniciaba. Ya entregamos. Ya, sí, se puede decir que ya Hágame un entregamos. pequeño resumen. ¿Qué hacían? O sea, por ejemplo, una persona que quería sacar materiales, arena de pega, arena de revoque, eso se considera una mina, ¿sí o no? Eso es una mina. Eso es una Entonces mina. lo que hacíamos era que la persona se acercaba a la Secretaría de Minas, solicitaba la identificación del área, se verificaba si era un área libre y esta área inmediatamente la persona hacía la solicitud e iniciaba el trámite. Trámite para presentar los respectivos instrumentos técnicos y jurídicos para que le pudieran otorgar su respectivo título. Okay. Y eso hizo durante 32 años la Secretaría de Minas. Ahora esa persona, ese Nacho López, que quiere sacar material para construcción y venderlo, ¿qué tiene que hacer? ¿Escribir a Bogotá y empezar a hacer todo el trámite por Bogotá? Hay una plataforma que se llama la ANA Minera. Ah. Esa ANA Minera es una plataforma que crea la Agencia Nacional de Minas para precisamente las personas lo puedan hacer de manera virtual. Lo que pasa es que tenemos que entender que hay muchas personas que quieren y trabajan la minería, que son personas del campo, que a fuerza de lidia saben leer y escribir. Entonces siempre tienen que acceder a profesionales del área jurídica, del área técnica, a que hagan ese acompañamiento para esa inscripción. Porque dígame una persona de una mina de Anorí a 3, 4 horas, ¿cómo va a hacer estos trámites? ¿Cómo va a estar pendiente de las notificaciones? Entonces, generalmente a estas personas les toca buscar ya ahora quién les haga ese enlace. Aunque nos tocó meter intermediarios para poder hacer eso es lo que logró el actual gobierno. Aunque la Agencia Nacional Minera tiene un punto de atención que ha ido dotando para que las personas se acerquen, quedan laureles, pero igual siempre la principal plataforma para hacer estas solicitudes es la ANA Minera. Última duda antes de que María Andrea pregunte. ¿Se considera minería aquellos que en los ríos con una bateíta hacen esto y sacan oro? ¿Eso se considera minería? ¿O la minería es cuando tenemos que hacer una acción frente a una montaña, una excavación, un socavón? Me queda como, esa duda se me acaba de ocurrir. O maquinaria también grande. Sí, de o con excavación. maquinaria, pero uno ve estos mineros en los ríos que ahorita nos decía, es que el río Medellín lleva oro de aquí para otro, el que quiera, y usted los ve en el río haciendo esto. La cosa es cuando le meten mercurio y ahí sí contaminan aguas abajo, pero ¿se considera eso minería también? ¿Ustedes han visto los areneros que trabajan en el río Medellín? Que trabajan con una pala. Sí. Eso es minería. Minería es todo el aprovechamiento del mineral que hay en nuestros territorios. Lo que pasa es que la minería ya se empieza a clasificar en hay minería artesanal, que es esta que trabajamos sin motores, con bateas, con palas, que no utilizamos nada mecanizado. Ya sigue una mediana minería, que es con unos motores más pequeños, ya sigue una minería a gran escala, que son los grandes proyectos que utilizan grandes equipos. Entonces, minería es todo, desde el artesanal hasta el industrial. Yo sigo con mis dudas, José, ya lo dijo usted, pero 2 dudas finales. ¿Qué minerales hay en Antioquia? Probados. Antioquia es muy rico en minerales. Obviamente los que más se producen es carbón térmico, oro, tenemos silicacio de magnesio, ¿cierto? Es uno de los que se derivan. ¿Para qué sirve eso? Puede ser muy bueno. Con eso hacemos abonos, eran los derivados del albesto, el que prohibieron hace poquito. Sí. Materiales de construcción, caliza es uno de los minerales más ricos y ahora estamos encontrando que somos muy ricos en cobre, pero somos uno de los territorios más ricos en cobre, pero paradójicamente estamos en áreas donde están restringidas las explotaciones o que en este nuevo gobierno, con el decreto 044, se es difícil la explotación. Y la segunda pregunta para rematar. José muchas veces habla de economía acá, y uno de los factores de la economía antioqueña es que exportamos mucho oro. ¿Somos muy fuertes en explotación de oro y exportación de oro?
Antioquia, la que conocemos, porque creo que también hay una ilegalidad o un subregistro grandísimo en ese mercado, enseguida nos cuenta. Antioquia es rico, es el más exportador, es el territorio, el departamento que más oro exporta y que más ha reportado de manera legal, sin contar todo el oro que le llaman el oro subterráneo, Sí. que no podemos identificar porque está saliendo de forma informal o ilegal, pero somos unos grandes productores de oro. Dado que en este territorio hay una formación geológica que se llama el batolito antioqueño, que está muy concentrado en esta zona de Caldas y de Antioquia, y donde está este mineral generalmente hay muy buenos yacimientos de oro, que estos yacimientos salen en las montañas y en los ríos las corrientes subterráneas lo lavan. Entonces generalmente donde en la montaña hay muy buena minería de beta, el río que está en el pie de la montaña siempre va a ser muy rico también. José, ahora ¿Qué sí, tan Juan Manuel. representativas son las exportaciones de este sector para la economía antioqueña? Estamos hablando que Antioquia exporta, es la tercera línea de exportación, ¿cierto? Pero a nivel nacional somos el líder en el 63% de exportaciones, alto. significa el oro frente a las otras, como lo es el café, como son los textiles, los otros productos que nosotros exportamos. María Andrea. Y representativa, qué pena, Nacho y María. Tranquilo. El oro versus el café y el banano y las flores. Somos líderes. Pero ¿qué tal? Está primero. Porcentualmente son... Por eso te decía, 60, 63% frente a las demás exportaciones, O sea, 63 seguido por el solo café. oro. Sí, solo ¿Y oro. el resto? Café, después banano. Altísimo. María Andrea. Directora, quiero volver a la parte inicial cuando Nacho le decía acerca de la delegación minera. Cuando ustedes le entregan a la Agencia Nacional de Minería, ¿qué es lo que entrega? Bueno, como lo decíamos, nosotros éramos la autoridad para otorgar los permisos y para hacer la vigilancia y control de todos los títulos mineros que ya existían en el territorio, ir a verificar que la explotación sí se estuviese dando, que el plan de trabajo y obra se diera como se había propuesto. Entonces hacíamos esa fiscalización y ese control de la explotación. De alguna otra forma, por tener la autoridad de fiscalización, también se ejercía cierto control a la minería ilegal con el tema de los amparos administrativos, otro de los temas que ya no realizamos y que seguirán entregando. Nosotros le entregamos a la Agencia Nacional Minera cerca de 1.150 títulos activos, que en estos momentos ya la agencia los esos está... son minas. Cuando decimos títulos... Títulos sí, son proyectos mineros. Ok, Proyectos mineros, títulos mineros, o sea, áreas delimitadas para proyectos, y dentro del área pueden existir 2, 3 minas o solamente una, y dependiendo el tipo de minería que se realiza. ¿Por qué conoce usted tanto de minería? Porque yo soy de un territorio minero, Amalfi, soy de ¿Usted es de Amalfi, Amalfi? sí Ah, señor, y bien. me conozco todo el nordeste, que es un territorio La muy minero. Viborita, el Tigre de Amalfi. La Maravilla. Viborita, la Bueno, mina entonces clara, yo, la como Unión. sé que usted conoce tanto, yo le tengo una pregunta que le he hecho en muchas oportunidades en este programa y todavía nadie me la sabe responder. Vamos a ver de pronto cómo me va con usted. ¿Por qué Segovia es tan pobre? Y está sentado en una mina de oro donde debería tener el mejor hospital, las mejores calles. O sea, así la ilegalidad es así de mala, o qué es lo que pasa, o los alcaldes y personajes que han pasado para allá son peores. Nacho, y no Sí, solo no, Segovia, no. sino que hay una cantidad de municipios. Sí, yo pongo que Segovia son porque muy es como el mineros más y muy reconocido. pobres. Usted me quiere explicar, usted sabe Amalfi, Amalfi es un pueblo bien trazado, bonito y listo, ¿sí o no? Déjeme Amalfi ahí que lo quiero mucho. Pero, ¿qué pasa? O sea, sentados en una mina, ahora Buritica, pues, ¿qué irá a pasar con Buritica? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una redistribución o es que estos mandatarios no saben? Ahí la dejo. Bueno, esa es una de las grandes, ¿cómo se puede llamar? Críticas que a nivel personal siempre he tenido, porque el sector minero es el que más produce regalías, Sí. pero el mismo sector no se le retribuye esas regalías como para mejorar su desarrollo. De igual forma, pues ustedes saben que hay una bolsa de regalías donde todos estos recursos van al nivel central y se hacen en una bolsa general, que es lo que tanto pelea nuestro señor gobernador, La riqueza que que la mandamos tenemos que muchos compartir y recursos no nos queda nada a nosotros y y esos somos recursos se productores. distribuyen en una bolsa y esa bolsa pues ya se distribuye en todas las regiones del país. Debería decirse, bueno, en Antioquia, que más se produce, debería haber cierto porcentaje, sobre todo en esos territorios mineros. Entonces, estas regalías se van para todo el país, pero no hay una concentración. Segundo, siempre hemos hablado que en los territorios debe haber una acción integral
donde todas las entidades estén actuando de manera conjunta. Entonces, estos territorios no lo ven, dado al área titulada, por ejemplo, Segovia, el mismo territorio está dentro del título. Entonces, esto hace que no se puedan desarrollar proyectos que le aporten al desarrollo económico de los territorios. Y hay un tema de mentalidades de los territorios donde nos dedicamos a lo inmediato, pero no pensamos en ese futuro. Entonces, fue una costumbre que se empezó a organizar porque fue un territorio que nace en torno a la minería, no nace en torno de verse en una vida o un futuro ahí los pobladores que allí habitan. Entonces sí, obviamente ahí ha tenido que ver el tema de la corrupción, ha tenido que ver la distribución de esos recursos o de esos presupuestos que genera la minería. Le pongo un ejemplo. En el sector energético hay algo que se llama transferencias del sector energético y esas transferencias tienen una destinación específica a cada territorio donde se hace la actividad, donde no se puede destinar en otra cosa que no sea el desarrollo y el cuidado del medio ambiente de ese territorio. Lo mismo debería pasar con el tema minero, que haya una destinación específica de esas regalías para esos territorios, pero no, como lo decía, eso se va a una bolsa general que es distribuida y entonces por eso en esos territorios se generan esas desigualdades. Directora, cuando usted habla ahora acerca de las transferencias, cuando Antioquia deja de ser una delegación del gobierno nacional para otorgar títulos, entonces Antioquia también ya recibe menos dinero. Sí, efectivamente nosotros para poder ejercer esa autoridad minera recibíamos unos recursos que se llama canon superficiario, que es como una especie de arrendamiento que pagan los titulares mineros para poder ejercer su actividad y unos recursos de regalías para poder hacer esa fiscalización. Estamos hablando que Antioquia en un promedio estaba recibiendo entre 5.000 y 8.000 millones de pesos en el presupuesto del departamento para ejercer esta actividad anuales. Sí. Ya no, ya quedamos con más o menos un promedio de 800.500 millones de recursos propios. Entonces es una cantidad de recursos que se dejan de percibir porque son recursos que se dan a razón de la delegación minera. El actual gobierno pues, no es muy amigo de la minería y lo tenemos claro, nada que sea extractivo. Pero así de satanizada está la minería, porque yo aquí en el programa he tenido invitados donde hemos hablado de minería, un país tan difícil como es Nueva Zelanda, pero dejan hacer minería con los controles, el mismo Alemania y muchos otros países del primer mundo dejan y siguen con la minería con unos controles y sobre todo controles medioambientales. En Colombia, ¿por qué ha sido tan difícil y por qué se está satanizando la minería? Bueno, sí, como usted lo dice, por ejemplo, Canadá, la economía de Canadá es estable gracias a la minería. Son los grandes exploradores y nosotros pudiésemos decir que como Canadá, como Perú, como Chile, podríamos ser muy potentes en el tema de minería. Pero desafortunadamente nos dejamos coger ventaja en el tema educativo y de formación y de control. Entonces, el hecho de tener tantos territorios tan lejanos hace que no se pueda hacer un verdadero control y se empiece a realizar una actividad de manera desorganizada. Claro. Como ya tomó tanta fuerza, yo puedo decir que hay territorios donde nosotros hemos perdido esa soberanía en cuanto al control. Hay una soberanía en vilo en esos territorios donde la minería cogió esa ventaja de durante años, porque son territorios muy alejados donde no lograban hacer ese control. Por eso la minería, donde está, como se explota de manera irresponsable, no se hacen las recuperaciones ambientales, no se tiene ese control, las personas vecinas lo ven como algo negativo. Por eso nos vemos que en Jericó hay tantas personas haciendo oposición a que llegue un proyecto, pero es porque les da miedo que llegue esa explotación irregular, porque ya la gente entendió y más con el oro. El oro, un barequero se puede sacar tranquilamente un castellano de oro, que son 4,5 gramos, que está valiendo cerca de 1 millón de pesos. Entonces, que usted en un día se saque eso, por eso el oro es tan apetecible y por eso la gente no tiene esa conciencia y explota donde vean que hay oro. Y hay un mundo ilegal por debajo que hacen que todo esto se dice. ¿Cuántas minas grandes en Antioquia hay? Nosotros tenemos... Grandes, no estoy hablando de las chips, no, minas grandes. De las grandes. Nosotros burificado. tenemos 7 proyectos, o sea, de todo el país tenemos los 7 proyectos más importantes. ¿Cuáles son? Tenemos a Sillín
Continental en Buriticá. Ok. Tenemos el proyecto de Quebradona, que no pues está licenciado, pero se cuenta como proyecto ya. Tenemos Gramalote, que también está en su proceso de licenciamiento y de viabilidad ambiental. ¿Dónde es Gramalote? Gramalote es en San Roque. Ah, no sabía. Ese es uno de los ¿Y proyectos. ¿Es minero de qué? Minería de oro. De oro, sí, De sí, oro. O sigamos, sea, de Gramalote. oro tenemos Buriticá, Gramalote, tenemos Antioquia Gold, tenemos Aris Mine en Segovia, que antes era la Gran Colombia Gold, pues históricamente sí. ha tenido varios proyectos. ¿En Remedios todavía hay una gran minería o no? Sí, esa es la de Aris. Es Oiga, esa pero misma. eso le han sacado lo Remedios de y toda la vida, Segovia qué cosa son tan una. impresionante. Sí, Yo señor. conocí la boca, la entrada y me metí en la mina, maravilloso, hace muchos años. Y así como eso tenemos, como les digo, ¿Cuánto empleo 1.500. generan todas estas grandes Esa es la minas? pregunta. Pongamos el ejemplo de Gramalote. Gramalote está estipulado como para que genere cerca de 2.500 empleos estables, directos. O sea, legales, Directos, estables y bien sí, remunerados. bien remunerados con sus prestaciones sociales. Y así como es, están en los otros Pero en proyectos. general, el sector minero en Antioquia, más o menos, ¿cuántos empleos genera? O sea, ¿cuántos antioqueños pueden vivir de la minería? No, pues yo creo que la minería, no, sí me queda muy difícil. Sí, porque porque es hay que mucho artesanal, el que usted dice, el minero. el minero que no tiene, nosotros podemos medir los que puede generar los 1.040 títulos, Ok. pero como les indico, Hay tenemos mucha- una cantidad de minería informal, Sí, sí. no la llamemos ilegal porque, o criminales son otros tipos de minería, pero es, históricamente ustedes saben que Antioquia, la economía se ha Ay, no, movido pero por sí, la minería. Se me da papaya ahí. ¿Y qué es minería criminal? La minería criminal ahora la podemos catalogar esa minería que están realizando los grupos. Desafortunadamente, una labor tan bonita, como es una labor que es tan fácil, tan inmediata para realizar, ya hay algunos grupos que entendieron que era más fácil realizar minería que sembrar coca. Entonces se volvió en una de las principales líneas económicas de los grupos, en tanto hacen minería ilegal, o sea, ellos mismos la explotan. Extorsionan a la minería ilegal y a la legal. Pero también han ido entendiendo que hacer minería legal también es más viable. Entonces ya encontramos que tienen el dominio y por eso es que hay grupos que han crecido tanto ahora últimamente, desafortunadamente, por la minería. Directora, y ahí me voy a meter porque pues hemos escuchado, bueno, en el año 2022, 2023, hubo grandes conflictos en el Bajo Cauca por el tema de los mineros, cuando Antioquia todavía era delegación, para que se pudieran formalizar. Y ahora se le entrega entonces la delegación a la Agencia Nacional de Minería y el tema vuelve y se pone más fuerte. Porque en este momento están advirtiendo que van a hacer un paro. ¿Qué es lo que está pasando en el Bajo Cauca con ese grupo de mineros que dicen, venga, es que no nos quieren legalizar, nosotros ya pasamos los documentos, pero la Agencia Nacional de Minería dice, no, es que son ustedes los que no quieren, acá estamos dispuestos? Bueno, en marzo del año pasado fue el paro minero, que se conjuró con la atención que hizo la Secretaría de Minas. Para esto se hizo una caracterización donde en el Bajo Cauca se caracterizaron cerca de 2.457 personas, unidades mineras, personas no, unidades mineras caracterizadas. Y el objetivo de esta caracterización, y ahí fue donde se suspendió el paro, era identificar cuáles eran esas unidades mineras que tenían vocación de legalización o de formalización. Esto se inició, la caracterización termina en diciembre, pero en diciembre nos quitan la delegación, entonces todo queda suspendido. La Agencia Nacional Minera, nosotros les dijimos, denos 6 meses para que vamos atendiendo, pero a la vez el territorio, pero a la vez vamos entregando, y nos dijeron no, nos entregan así tal cual, se congela, sí, se congela absolutamente todo. Entonces todos estos procesos quedan en stand-by durante estos 6 meses. Cuando la agencia ya retoma, que terminamos la entrega, en agosto más o menos sale el decreto 1035, que es el que autoriza que la fuerza pública pueda destruir la maquinaria, e inician procesos de quemas en el territorio. Entonces los mineros dicen, pero bueno, no estábamos caracterizándonos, no nos iban a formalizar, y que hay una pequeña desinformación y la ley habla que formalizar son los pequeños mineros,
Y los pequeños mineros son aquellos como los dragueros, los motobomberos o que mueven poquita calidad. O sea, los que tienen esos dragueros, los superdragones. No, que esos van- no entran dentro de los procesos de No, yo soy formalización. pequeñito, el de una motobombita puede estar en una Ese sí chalupa. entra en los procesos de formalización. Entonces hay esa desinformación que formalizarse es para todos. No, formalizarse es para estos pequeños mineros. Ya entonces el descontento los encontramos entre los dragones o las dragas grandes y las retroexcavadoras. Porque el gobierno le dice, no, usted no puede entrar dentro de los procesos de formalización. Pero no es que no puedan entrar, ellos pueden entrar en un proceso de legalidad. Si yo soy una persona que trabaja con retroexcavadora, yo sí puedo hacer una solicitud, pero en esa solicitud tengo que suspender mis actividades hasta que me digan si es viable o no el proyecto. Entonces, ese es el temor que hay en estos momentos, que con este nuevo decreto, es un decreto que no es nuevo, es un decreto que viene desde el 2012 a raíz de un acuerdo andino con la comunidad andina para proteger el medio ambiente y enfrentar la minería ilegal, que autorizaba a la policía, a la fuerza pública de incautar, destruir, inmovilizar maquinaria. Y en ese entonces solamente era la policía, la UNIMIL, la que podía realizar estas actividades. Este nuevo decreto ya le da la facultad a toda la fuerza pública para que lo haga, ejército, fuerza aérea, armada, para que pueda hacer esta destrucción. ¿Cuál es el vacío que de pronto puede tener este decreto? Y es que habla solamente de destrucción. Entonces ellos dicen, venga, no destruyan, incauten, decomisen. Claro, y después lo rematan para municipios que necesiten maquinaria Pero amarilla. entonces se crea el decreto, pero no se le crea el mecanismo a quien le toca enfrentarlo, que en últimas es la autoridad local y la autoridad departamental. Porque no seguimos siendo autoridad minera, pero todos estos conflictos que se presentan en el territorio los tenemos que atender nosotros desde el departamento. Y ya no son autoridad. Y los tienen que atender sobre todo los alcaldes municipales. Entonces los alcaldes municipales en una estación de policía con 10 policías, ¿qué va a atender en esos territorios tan alejados? Entonces, óigame, sigo con mis dudas. Y aquí tenemos FE que hace tanta falta, hierro. En Antioquia no hay hierro. En Antioquia no se tiene identificado el tema de hierro. Ahora que lo tenemos que traer todo de China. ¿Nosotros qué queremos hacer? Queremos hacer el plan de ordenación minera precisamente para identificar cuáles son esos otros minerales que pueden ser potencia, porque Antioquia tiene muchos minerales o muchos sin explorar, que la Universidad Nacional quiere iniciar ese proceso y la idea es que se pueda empezar a potencializar, sobre todo esos que son declarados como minerales estratégicos. Quebradona, ¿en qué situación está? Quebradona en estos momentos está en el proceso de solicitar su licencia ambiental, pero se contrapone un poquito con el decreto 044 del Ministerio de Medio Ambiente que genera nuevos determinantes ambientales. ¿Qué son los determinantes ambientales? Son áreas donde el Ministerio de Medio Ambiente indica aquí no pueden realizar minería. Y cuando se habla de minería es ninguna clase de minería. Y si nos vamos a ver esos determinantes ambientales, se está tratando de cubrir todo el departamento, mucha parte del departamento de Antioquia. O sea, para negar cualquier y esto futura genera licencia. Que haya negación de futuras licencias. Puede que la Agencia Nacional Minera le diga, listo, sí le doy el permiso, pero si el Ministerio de Medio Ambiente dice, usted tiene un determinante ambiental, hasta ahí llega. O sea, con eso quedaría bloqueada la minería en Antioquia. Queda bloqueada la minería. Directora, para ustedes, ¿qué implicación tiene o tuvo en su momento bajar de secretaría a dirección? Bueno, la implicación como administrativamente no se tiene, por lo que estaba diciendo. Anteriormente teníamos unos recursos, con lo cual podíamos sostener una secretaría con cerca de 100 servidores al servicio de la minería de Antioquia, donde se podía tener una estructura administrativa muy robusta, pero ahora con la pérdida de estos recursos económicamente la Secretaría no es sostenible. Por lo que porque si mantenemos toda esta estructura administrativa, los recursos para hacer el fomento y el desarrollo minero, que es lo que en verdad nos compete, no estaríamos en la capacidad de hacerlo. Mientras esté así, lo mejor es estar como dirección,
como persona que es doliente de la minería, dice, muy chévere tenerla, pero un hombre no va a desarrollar un territorio. Y el esfuerzo está más en concentrarnos en hacer una minería social justa y sostenible, que es parte de nuestra tarea en este gobierno. Pero me queda una duda grandísima, entonces ya no somos autoridad, ya no tenemos esa infraestructura de la que usted está hablando. Ya usted nos dice desde el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, casi que todo el territorio antioqueño quedó bloqueado para hacer minería. A ustedes les toca a resolver los problemas, pero no sé si eso es pues, que lo tienen que hacer. O sea, el panorama está hecho para la ilegalidad. Eso es lo que nosotros tratamos yo se lo decía al presidente de la agencia el jueves, que firmamos un acuerdo de entendimiento. Muchos decían, ¿para qué firmar un acuerdo de entendimiento si ya se llevaron la delegación? Pero yo digo, nosotros no podemos seguir dejando nuestro territorio en manos de personas en Bogotá que no saben la realidad del territorio. Entonces, yo le decía al presidente, es preferible coger estas unidades, estas retroexcavadoras, y generar una normatividad específica que regule ese tema en especial, algo diferente, no igual a todos los títulos, y así tenerlos controlados, pagando regalías y haciendo recuperaciones ambientales, que negarles el permiso rotundamente para que ejerzan más desorden. Es como cuando usted tiene un hijo. Es mejor saber dónde está su hijo, ubicado, controlado, darle los permisos, total, a dejarlo que se vuele y haga las cosas a escondidas. Algo similar tenemos que hacer con el tema de la Me tengo que ir porque nos cogió la noche. Pregunta final. ¿Qué está pasando en la mina de Buriticá? O sea, porque tenemos una empresa seria, pero resulta que hay una cantidad de mineros artesanales ilegales y están entrando por todos los lados, haciendo hasta explosiones, usando dinamita. Creo que es así la situación. Y yo creería que eso va a pasar en Quebradona también. Cuando lleguen se van a ir metiendo haciendo huequitos y se van a entrar en la montaña a buscar porque ya saben qué hay. Pero, ¿qué está pasando puntualmente? No, voy a empezar con algo. No pasaría lo mismo en Quebradona, porque en Quebradona el mineral que se va a explotar es el cobre. Y para explotar el cobre no es decir como cogí el pedacito de tierra, lo lavé y de una me salió. O sea, allá hay oro residual, pero el fuerte es el cobre. Es cobre. O sea, es más, Quebradona no es una mina de oro, es una mina de cobre. Entonces no es tan fácil y tiene que sostener un proceso industrial muy grande para poder sacar el mineral. Entonces no sería pues como difícil como lo es en Sillín. Sillín es muy difícil porque es uno de los territorios más ricos en temas de minería. Desafortunadamente se puede decir que es el proyecto minero más difícil que hay en Antioquia, en Colombia, y podemos decir que en el mismo Suramérica, en tanto que tenemos cerca de 350 bocaminas de mineros tradicionales o pues que llevan tiempo trabajando en el territorio. También hay minería de grupos armados o que ejercen el control. Lo difícil de esto es porque allá habitan las personas, viven, duermen dentro de la montaña y están afectando la montaña sin hacer ninguna recuperación, y esto en un futuro puede ser un riesgo. Puede ser un riesgo, no, es un riesgo porque el macizo es muy débil. Ustedes vieron lo que pasó en Ituango, que se desmoronó por estos túneles huecos. Lo mismo puede pasar en Buriticá, y con todas estas personas allá realizando la minería de manera desordenada, puede ser una crónica, una muerte anunciada que hay que ponerle atención. Oiga, directora, la tengo que reinventar, me encantó esta charla, aprendí mucho de minería, ¿usted no? Bien Cuando quieran, sí, aquí estaremos. Directora de Fomento y Desarrollo, ¿próximamente qué? Dirección de Minas y Energía. Muy bien. La voy a invitar para que hablemos de energía, ya que está tan de moda ahora el tema del gas, que definitivamente parece que para diciembre la cosa va a estar de racionamiento. ¿Cuál es el mayor consumidor de gas en el país? No sé, Nacho. El mismo Ecopetrol, para poder hacer funcionar toda la minería, sí. Ecopetrol está teniendo que dejar de despachar porque lo necesitan para producir el resto. Isabel Cristina Castañeda, directora de Fomento y Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, y por aquí a la orden y en la Secretaría lo que podamos estar. Claro que sí. Gracias.